El primer bombardeo de la Segunda Guerra Mundial fue llevado a cabo por aviones de combate ingleses que arrojaron bombas sobre Wilhelmshaven y Cuxhaven, el 5 de septiembre de 1939. En el curso de septiembre y octubre de 1939 la RAF sobrevoló numerosas veces territorio belga, holandés y danés para realizar vuelos de observación sobre Alemania, pero sin volver a arrojar bombas. Tampoco la Luftwaffe bombardeó territorio inglés o francés. El 27 de noviembre, en la sesión del Consejo Supremo de Guerra, en Londres, Chamberlain propuso el bombardeo, sin contemplaciones, de la región del Ruhr. Pero Daladier se opuso, por considerar imposible bombardear fábricas sin alcanzar a obreros, es decir, a no combatientes. Pero Inglaterra decide hacer caso omiso de las objeciones de Francia, e inicia por su cuenta su guerra de bombas. Sus bombardeos se dirigen contra las ciudades de Wilhelmshaven, Bethta, Heligoland, Sylt, Borkum, Huistiambrunn, es decir, puertos de Alemania septentrional. En contraste con esta actitud, el Mando Supremo de la Wehrmacht anuncia, el 25 de enero de 1940, la limitación de la guerra aérea a objetivos puramente militares y en zonas de combate con respecto a Francia, y a ataques aéreos contra objetivos terrestres en la metrópoli, incluidos los puertos con respecto a Inglaterra. El 30 de enero de 1940, Hitler dijo, en su discurso del Sportpalast de Berlín, lo siguiente: el Estado al que Inglaterra ha prestado su garantía ha sido barrido del mapa en 18 días, sin que se cumpliera dicha garantía. Con ello ha terminado la primera fase de esta contienda. Comienza la segunda. El señor Churchill arde ya de impaciencia por esta segunda fase. A través de sus mediadores, y también personalmente, expresa la esperanza de que comience al fin la lucha con las bombas. Y dice ya que, naturalmente, esta lucha no se detendrá ante mujeres y niños. ¿Cuándo ha reparado Inglaterra en mujeres y niños? Toda la guerra de bloqueo no es más que una guerra contra mujeres y niños. La guerra contra los Boers no fue sino una guerra contra mujeres y niños. Maticemos, Churchill no había, evidentemente, dicho que haría una guerra contra mujeres y niños. Por lo menos, no lo había dicho explícitamente. Pero lo que sí había hecho era abogar por la extensión de la guerra aérea, del bloqueo naval e incluso de arrojar bombas incendiarias contra explotaciones agrícolas, y esto era, indirectamente al menos, hacer la guerra a no combatientes, es decir, ancianos, mujeres y niños. Y los ataques aéreos ingleses continuaron. El 14 de abril son bombardeadas Had y Benningstedt, a pesar de no existir allí objetivo militar alguno. Tras empezar la guerra aérea, ahora la RAF ha empezado el terrorismo aéreo. Es, de momento, un terrorismo muy limitado, algunos aviones que dejan caer algunas bombas en aldeas y pequeñas ciudades. Todo ello, posiblemente, emanado de la iniciativa de algunos mandos subalternos. Consta que Chamberlain se opone a la acción de la RAF contra objetivos no militares. Pero cuando Chamberlain cae y Winston Churchill se instala en el poder comienza la verdadera lucha a muerte contra la población civil. Esto es un hecho que ninguna propaganda masiva, a escala mundial podrá jamás disimular por completo, pese a los esfuerzos tremendos que se han hecho en tal sentido. Churchill, en efecto, es nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940, y el día 11 de mayo, la RAF recibe la orden de volar a gran altura a través del frente de combate, en plena ofensiva alemana en Bélgica, Holanda y Francia y de descargar sus bombas sobre ciudades alemanas desprovistas del menor interés estratégico y militar, y, por consiguiente, sin protección antiaérea. Ese día, la ciudad de Freiburg, totalmente alejada de las zonas de operaciones militares, y sin una sola industria remotamente relacionada con la guerra, fue bombardeada por la RAF. 53 civiles, incluyendo 25 niños que jugaban en un jardín público, resultaron muertos. Otros 151 civiles fueron heridos. Mr. Edward Taylor, de la Cruz Roja Norteamericana, dio estos datos en el New York Times. El secretario del Ministerio del Aire británico, J. M. Spath, certifica que fue Inglaterra la iniciadora del bombardeo de civiles, y se vanagloria de ello. Empezamos a bombardear las ciudades alemanas antes de que el enemigo procediera de igual forma contra las nuestras. Es, un hecho histórico que debe ser públicamente admitido. Pero como teníamos dudas respecto al efecto psicológico de la desviación propagandística de que habíamos sido nosotros quienes habíamos empezado la ofensiva de bombardeos estratégicos, nos abstuvimos de dar la publicidad que merecía a nuestra gran decisión del 11 de mayo de 1940. Seguramente esto fue un error. Era una espléndida decisión. Para Mr. Spath, que inventa la palabra estratégicos para designar el terrorismo aéreo, bombardear poblaciones civiles fue una espléndida decisión. Hacía justicia a sus compatriotas al guardar el secreto de que fue la RAF la iniciadora de esa forma de combatir, por constarle que lo reprobarían, pero remacha afirmando que, en todo caso, fue una espléndida decisión. F.J.P. Bale, escritor inglés especializado en temas bélicos, dice que, esa histórica noche, los grandes bombarderos ingleses, Whitley, en vez de atacar las concentraciones alemanas en el frente, fueron lanzados hacia la retaguardia civil del enemigo. Era un acontecimiento que hacía época,
puesto que era la primera ruptura deliberada de la regla fundamental de la guerra civilizada, de que solo se deben llevar a cabo hostilidades contra las fuerzas combatientes enemigas. Sin saberlo, los tripulantes de esos 18 bombarderos estaban dando la vuelta a una gran página de la historia. Su vuelo marcó el fin de una época que había durado 2 siglos y medio. J.F.C. Fuller, uno de los mejores críticos militares ingleses de esta época, por su parte, escribió al respecto: Churchill, a pesar de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas británicas, no podía actuar como un caudillo militar, pero superó estas dificultades dirigiendo una guerra particular con las formaciones de bombardeo de la RAF, una especie de ejército privado suyo. El 11 de mayo de 1940 ordenó bombardear la ciudad de Freiburg. Pero Hitler no devolvió el golpe, aunque no cabe la menor duda de que estos ataques contra Freiburg y otras ciudades alemanas lo impulsaron, a su vez, a pasar al ataque. Los alemanes, evidentemente, protestaron contra el terrorismo aéreo. Al cabo de varios meses de ininterrumpidos ataques contra ciudades alemanas desprovistas de todo interés militar, las autoridades militares alemanas amenazaron con tomar represalias contra las dudados inglesas. Pero los bombardeos no cesaron y las víctimas entre la población civil alemana empezaron a contarse por millares. No puede haber ninguna duda razonable, la adopción del terrorismo aéreo por parte de Inglaterra no tuvo otro objeto que provocar represalias alemanas, enardeciendo, de tal suerte, al pueblo inglés, que seguía, casi en bloque, reacio a exponer la suerte del imperio por motivos tan fútiles y extraños a sus intereses como Danzig, la democracia, las fronteras occidentales de Polonia, etc. Así, la gran prensa, sujeta en Inglaterra, como en el resto del mundo, al internacionalismo financiero, soslayó el hecho de que fue la RAF quien comenzó los bombardeos de terror contra los civiles y cuando, por fin, Hitler, tras el bombardeo contra un barrio residencial de Berlín, ordenó el bombardeo de represalia contra Londres, el día 7 de septiembre, pudo decirse que Churchill había logrado su objetivo. La gran prensa, que había guardado atronador silencio sobre los raids contra poblaciones civiles alemanas, armó un alboroto tremendo al comentar el ataque de la Luftwaffe contra Londres, presentándolo como un ataque, traidor e improvocado, contra la población civil inglesa. La opinión pública británica, hasta entonces reacia a tomar en serio la guerra contra Alemania, montó en cólera y se apiñó junto a su gobierno. El objetivo había sido alcanzado. Sir Thomas Elmhurst, vicemariscal del aire, pudo, más tarde, averiguar que Hitler estaba furioso contra la primera incursión de bombardeo nocturno de la RAF contra un suburbio de Berlín el 27 de agosto de 1940 y ordenó a los bombarderos de la Luftwaffe tomar represalias contra Londres. El bombardeo contra la ciudad universitaria de Heidelberg hizo que el ataque a Londres se realizara, el 7 de septiembre. Apelamos al testimonio de J.M. Spath, al que ya hemos aludido anteriormente. Hitler empezó a contestar contra los bombardeos a ciudades más de 3 meses después de que la RAF los hubiera iniciado y siempre estuvo dispuesto, en cualquier momento, a suspender esa clase de guerra. Desde luego, Hitler no quería que continuase el mutuo bombardeo. Sir Arthur Harris, mariscal del aire y uno de los padrinos del eufemísticamente llamado bombardeo estratégico, al que consideraba moderno, mientras llamaba anticuado al sistema alemán de guerra aérea, limitado a objetivos militares exclusivamente, confirma que los alemanes fueron prácticamente arrastrados a ese tipo de guerra terrorista por la RAF. De este modo se inició la que sería llamada Batalla de Inglaterra, respuesta alemana a los bombardeos terroristas británicos y un ataque a la industria inglesa. Se puso de moda el verbo coventrizar y, en efecto, como hemos ya dicho, Coventry sufrió tremendos bombardeos, al igual que Londres y otras ciudades industriales inglesas, pero los ataques, en general, se dirigieron contra objetivos militares o paramilitares. No hubo, por ejemplo, bombardeos de Oxford, Eton o Cambridge, pero los hubo de Heidelberg o de Halle por la RAF. Son, estos, hechos incontrovertibles que ninguna propaganda ha sido, jamás, capaz de soslayar. De todos modos, y refiriéndose a estos bombardeos alemanes, el propio Churchill confiesa, en sus memorias, que fueron objeto de grandes exageraciones por la prensa inglesa. Además, esos ataques comenzaron el día 7 de septiembre, es decir, casi 4 meses después del ataque terrorista de la RAF contra Freiburg. El ya aludido historiador inglés F.J.P. Ville comenta al respecto: uno de los mayores triunfos de la moderna ingeniería emocional es que, a pesar de la claridad del caso, que no podía enmascararse ni torcerse en modo alguno, el público británico, a través de todo el periodo de la Blitzkrieg y Guerra Relámpago, de 1940 y 1941, siguió convencido de que la responsabilidad por los sufrimientos que está experimentando, recata sobre los líderes alemanes. Y otra prominente figura de la aviación británica, y uno de los CEO autores del llamado bombardeo estratégico, J.M. Spath, reconoció que hay abundante evidencia de que Hitler se opuso con tenacidad al terrorismo aéreo,